Un saludo cordial a quienes se han dado cita en el foro por un Ecuador sin contrabando. Promover espacios de diálogo, reflexión y debate es parte del compromiso que mantiene al sistema de educación superior a nivel nacional para diagnosticar aquellos problemas que aquejan a la sociedad y sobre todo para encontrar desde el aula alternativas de solución que aporten ideas a la población y permitan entender como propio el escenario de investigación y vinculación con la sociedad. Extendemos un afectuoso saludo a las autoridades nacionales, regionales y locales, a los empresarios que compartirán su experiencia, a los líderes gremiales y artesanales, a los servidores públicos, a las delegaciones de profesores y estudiantes que son la razón de ser de las instituciones de educación superior. Queremos agradecer también a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de la fanpage de la Universidad de Otavalo. El hashtag oficial del evento será #ContrabandoEC para quienes deseen compartir sus reflexiones a través de las redes sociales. Invitamos entonces a este estrado al rector de la Universidad de Otavalo, el doctor Antonio Romillo Tarque. Estimadas autoridades, distinguidos invitados, queridos profesores, trabajadores y estudiantes. La Universidad de Otavalo encamina sus esfuerzos a lograr que todo lo que hace en la formación académica, investigación y en la vinculación con la sociedad cada vez sea más pertinente con el desarrollo de Ecuador y en particular de la zona de la Sierra Norte del país. En este sentido, hemos abierto espacios de diálogo académico para debatir temas importantes que son de interés a la sociedad ecuatoriana, donde intervengan no solo profesores y estudiantes, sino además actores fundamentales que se desempeñan en las temáticas que se abordan. En estos diálogos permiten contribuir desde la academia a aportar ideas en las temáticas que se analizan y a su vez enriquecer la labor educativa que realizan nuestros profesores con sus estudiantes. La temática que abordaremos en el día de hoy será el contrabando, sumamente importante, pues Ecuador es considerado como uno de los países más afectados en la región por este flagelo de la sociedad. Hemos invitado a importantes expertos en la temática que nos ayudarán de conjunto con los demás invitados y nuestros profesores, trabajadores y estudiantes a profundizar en la temática. Agradecemos a nuestra carrera de Comercio Exterior y en especial a su directora, Magíster Joana Morocho, por haber organizado este evento académico. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos por su participación y en especial a los panelistas. Auguramos éxito en el desarrollo del evento y dejamos oficialmente inaugurado el foro por un Ecuador sin contrabando. Muchas gracias. En este momento queremos invitar a los señores panelistas a ubicarse en la mesa directiva. Por favor, vamos a irlos nombrando para que puedan ubicarse. La doctora María Fernanda León, directora de Procosméticos. El MBA Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles de Ecuador, AIT. El abogado Mauricio Sáenz, director de Asuntos Corporativos, ITABSA, Proesa, TANASA, afiliados a Philip Morris. El licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Zona 1. A partir de este momento, el magíster Ramiro Sosa, profesor de la carrera de Comercio Exterior de la Universidad de Otavalo, será el moderador de esta jornada. Bienvenido, magíster, por favor, iniciemos el foro por un Ecuador sin contrabando. Un saludo cordial a todos los presentes. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a los directivos de la universidad y de la carrera de Comercio Exterior
por la deferencia que han tenido conmigo al nombrarme moderador de este foro por un Ecuador sin contrabando. Intentaré cumplirlo de la mejor manera. La Universidad de Otavalo tiene a bien abrir este espacio de diálogo que permita visualizar objetivamente los problemas de índole legal en el comercio internacional y específicamente plantear soluciones para que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto y contribuyan a la superación de este problema que irrumpe la dinámica de los comerciantes honestos frente a la competencia con mercadería ilegal. En esta problemática nos compete a todos, así que vamos a escuchar a los panelistas en dos partes. Una primera intervención en la que cada uno tendrá un espacio de 5 a 7 minutos para compartirnos sus experiencias y perspectivas sobre lo que ocurre en el ámbito real del contrabando. Luego tenemos una segunda intervención en que comprende los mismos 5 a 7 minutos sobre las posibles alternativas de solución para sumarnos a la lucha contra el contrabando. Así es que de esta manera iniciamos entonces con el magíster Javier Díaz. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, AIT. Gracias por su participación y sea bienvenido. Muchísimas gracias, Ramiro, señor rector, muy amable por esta invitación, y también a ti, Mauricio, que como ITAPSA, TANASA y Philip Morris en general han promovido este importante espacio de diálogo respecto a un gran problema que aqueja al país, que aqueja sobre todo a la sociedad, y que quiero empezar diciendo es uno de los motivos por los cuales existe tanto desempleo en el Ecuador. Ustedes son de la provincia donde nació la industria textil en el país. Imbabura es el origen, no solo me refiero a los obrajes, que realmente es desde donde empezó, sino ya como actividad industrial. Imbabura fue la provincia en donde iniciaron las actividades de procesamiento del algodón, en la fábrica textil Imbabura, que ustedes la deben conocer, que ahora está de alguna manera destinada a ser un museo, pero que ahí se inició la producción en telares para elaborar tejidos de algodón. Así que esta provincia por seguro es un excelente lugar para empezar a hablar de temas tan importantes como son el contrabando, pero sobre todo en general lo que son las actividades de comercio ilícito, que a la final, reitero, hacen un gran daño a la sociedad porque nos está minando la posibilidad de competir en igualdad de condiciones a fabricantes y productores locales con estos productos que están ingresando de manera ilegal al Ecuador. Creo que es importante, para ir situando un poco la parte textil y confección en el contexto, entender que la industria textil ecuatoriana es una industria que más o menos genera un PIB anual de $1.000 millones, es decir, valor agregado que genera la industria ecuatoriana. Aparte de eso tenemos obviamente el mercado importado. En total, si sumamos ambas cosas, estamos hablando de un mercado que supera los $2.500 millones. Y dentro de ese gran mercado, aunque los estudios no son exactos, pero sí con estimaciones que se han realizado, en ese gran mercado probablemente 200, 150, 250, dependerá, millones de dólares pueden ser contrabando. Y a eso se suma lo que sí entra por aduana, pero que entra declarado incorrectamente y que también obviamente sale al mercado a unos precios que son imposibles de competir para el productor nacional. Ahí estamos hablando de el tamaño del problema, 200 millones de contrabando en textiles, más aproximadamente un 60% de lo que entra por aduanas, que también puede ser producto de contrabando técnico. Esos dos grandes rubros son los que están impidiendo que haya mucha más producción local. Qué bueno ver a tanta gente de la policía, incluso sé que está una de las principales autoridades aquí presente. Qué bueno verlos, porque ustedes son fundamentales también en esta lucha. Es indispensable que el contrabando se combata desde varias aristas. No es solo un problema aduanero, no es solo un problema tributario, es realmente un problema de Estado, y es fundamental que interactúen las distintas autoridades, los distintos órganos de control que tenemos en el país para poder combatir este problema. Luego ustedes van a escuchar obviamente la dificultad que también viven los demás, y si vamos sumando lo que cada sector
contribuye, pero al mismo tiempo lo que cada sector enfrenta en este asunto del contrabando, se podrán dar cuenta el por qué hay tantas dificultades de generación de empleo en el país. El sector textil es el primero en generación de empleo en el sector manufacturero. Son 191,000 personas que el año pasado estuvieron vinculadas de manera directa en el sector textil y confección. 191,000 personas. Estamos hablando de más o menos 800,000 ecuatorianos directamente dependiendo del sector textil y confección. Pero ¿cuál es lo triste de esta cifra? Aproximadamente 140,000 de esas personas están en la informalidad. ¿Por qué están en la informalidad? Porque esas actividades no son rentables por culpa del comercio ilícito con el que competimos. Es imposible que un productor local al que le cuesta, por ejemplo, $3 producir una camiseta cuello redondo simple de algodón o de polialgodón, pueda competir con un producto que entra de contrabando y que sale a ese valor o menos ya al público. Es decir, ustedes entienden perfectamente que ahí es donde está el gran problema. Nosotros vemos en aduanas, y hemos hablado con la directora general de aduanas sobre esto, vemos en aduanas declaraciones de productos que entran por debajo de 50 centavos, de 30 centavos la prenda. Es decir, algo imposible de conseguir porque incluso está por debajo del costo de la materia prima. Entonces, este es el gran problema al que nos vemos afectados. 191,000 personas que deberían estar en empleo pleno, pero que no se puede porque lastimosamente el competidor ilegal nos está quitando espacio en el mercado. Entonces es indispensable, reitero, que las autoridades tomen conciencia de la gravedad de este problema, tomen conciencia que este problema, además de no generar empleo, también hace que las recaudaciones tributarias del Estado se disminuyan. Luego vamos a ver el caso de los distintos sectores, pero en nuestro caso hemos hecho un cálculo que solo el contrabando técnico puede significar alrededor de $70 millones de perjuicio al fisco. En el caso del contrabando abierto, la cifra puede superar fácilmente los 100 millones al año. Eso, imagínense ustedes, traducido en servicios a la comunidad, toda esa plata dirigida a lo que debería dirigirse si es que se pudiera recaudar. Así que este es un problema, reitero, serio, un problema que nos tiene muy complicados. En los últimos 5 años el sector textil y confección no ha podido crecer. Al contrario, hemos decrecido. El año pasado han cerrado 2 fábricas con mucha historia en el país, una de ellas con casi 60 años, otra con cerca de 45 años, ambas tuvieron que cerrar. Pero si me refiero al montón de negocios pequeños y microempresarios que han tenido también que alejarse de esta actividad, ustedes tienen aquí un vecino cercano que es Atuntaqui, que hasta hace pocos años era un gran motor de la producción textil y confección del país y hoy por hoy se ha visto obligado a reducirse. Entonces son un sinnúmero de empresas, un sinnúmero de unidades productivas, un sinnúmero de artesanos que se han quedado sin espacio para producir y sin espacio para generar empleo y sin espacio para generar riqueza por culpa, entre otras cosas, de este gran mal que se llama comercio ilícito y contrabando. No sé cómo es el tema de tiempos, Ramiro, pero de 5 a 7 minutos, porque yo quería hacer esa parte de introducción para luego, me imagino, hacer un poco más de discusión en el panel, pero esa es la situación en la que nos encontramos en este momento como industria. Obviamente que hay un corto plazo importantísimo de atacar, con el gobierno estamos hablando muy de cerca sobre estrategias de corto plazo para mejorar la competitividad del sector y obviamente para combatir el comercio ilegal. Dentro de esas estrategias de combate al comercio ilegal está la inclusión del Ecuador en la Alianza Latinoamericana Anticontrabando. Ya ha habido una muy buena conversación entre la aduana ecuatoriana y la Alianza Latinoamericana Anticontrabando esta semana para poder alcanzar ese objetivo. Lo mismo con el ministro de Comercio Exterior o ministro de la Producción ahora, Pablo Campana. También hemos invitado a que él sea quien lidere desde el gobierno la posición pública dentro de ALAC. Y en el tema de competitividad, obviamente, mejorar las condiciones productivas. Estoy seguro que en este público que nos acompaña hoy, que además qué maravilla ver lleno el auditorio, estoy seguro que muchos tendrán algún vínculo con la industria de la confección, con la industria textil, sea directamente, sea a través de sus padres, de sus tíos,
y estoy seguro que ustedes saben lo difícil que es poder pagar la nómina de trabajadores todos los meses, del aporte al IES, el pagar los insumos eléctricos, etcétera, para poder producir. Entonces estamos hablando con el gobierno también para mejorar esas condiciones de competitividad. Pero definitivamente tenemos que unirnos, ustedes también son consumidores, tienen que ser consumidores responsables, tenemos que unirnos para no comprar lo que se vende de forma ilegal en las calles. Hoy en todos los cantones del país podemos encontrar un montón de vendedores que sacan ropa a vender de dudoso origen y que se están vendiendo a $1 o $2, pero para que eso exista siempre tiene que haber un consumidor. Entonces tenemos también que asumir nuestra responsabilidad en esto, no consumir el producto ilegal, no consumir el contrabando, porque estamos afectando a nuestras familias, estamos afectando el empleo, incluso estamos afectando la salud. Así que hasta ahí, Ramiro, mi introducción, y muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias, Javier. Agradecemos la participación de Javier Díaz. Él es presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles. A continuación, vamos a escuchar la experiencia del licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura Zona 1. Bienvenido y escuchamos su experiencia. Muy buenos días. Siempre es muy grato estar en este tipo de foros y agradecemos a la universidad y a quienes han sido los que han coordinado esto. El tema de contrabando, como Javier bien lo mencionaba, tiene un sinnúmero de aristas. Creemos que el primer problema que fomenta el contrabando es lo que indirectamente lo planteaba, y voy a darles un ejemplo complejo. El tema de los textiles nos habla de una camiseta de $3 aproximadamente y que puede llegar producto importado a 50 centavos. En este momento estamos en un momento electoral. Me gustaría ver cuántos candidatos están repartiendo camisetas y cuál es el origen de las mismas. O sea, pongamos las cosas sobre el tapete. Pero ¿por qué está pasando eso? Ahí viene un sinnúmero de problemas en los cuales tenemos que ir enfocándonos. ¿Por qué es tan caro producir de $3 a 50 centavos, 6 veces a 1? ¿Por qué es tan caro producir? Vámonos al lado agrícola. ¿Por qué el arroz se puede comprar en Perú a $20 y en Ecuador a 35? ¿Qué pasa con los productos lácteos de 20 centavos, 25 centavos en frontera norte contra 40 centavos en Ecuador? ¿O vamos analizando de uno en uno? Hace unos meses atrás tuve una experiencia con respecto a un problema en producción de ajo y era cómico porque nos sentamos a trabajar el tema. Y cuando me fui a territorio y buscábamos cuál era el problema, me decían, el problema con el ajo ya no existe. Les digo, ¿cómo es posible? Me he reunido con la gente de la parroquia y el problema está. Me decían, no, ya los productores de ajo, el 95-98% ya quebró y todo viene de fuera. Hemos estado yendo ahorita en el caso de los textiles. Si nosotros nos vamos a ver indistintamente cada uno de los sectores, lo que estamos viendo es que nos hemos vuelto extremadamente caros para producir, sea esto por normas técnicas, queremos ser más papistas que el Papa, como se dice, y ponemos unas normas técnicas tan complejas que ni países del primer mundo están en capacidad de cumplir. Luego planteamos aranceles y salvaguardas suficientemente altos para, entre comillas, proteger la industria nacional, pero que al tener un arancel tan alto, de manera indirecta se está fomentando y apoyando este margen de utilidad ilegal que existe. Porque tenemos que entender que el contrabando es corrupción. Pero si nosotros manejamos márgenes de diferencia demasiado altos, no hay forma, y me agrada que esté la policía aquí, no sé si hay gente de la SENAE o Fuerzas Armadas, pero ustedes viven el problema en frontera. Y quienes hemos estado en frontera también lo vemos. Si hablamos de Rumichaca, el contrabando no necesariamente pasa etiquetado contrabando por el puente Rumichaca, pasa por un sinnúmero de pasos ilegales, de los cuales el momento que cerramos uno se abren 3 más.
porque hay un incentivo perverso a este. Y no es un tema de poner, como decíamos sería 2 ministros de Agricultura, poner un policía cada metro cuadrado, o un militar cada metro cuadrado, o un policía y un militar en cada metro cuadrado, porque no funciona, no ha funcionado así nunca. Realmente tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo muchas veces al interior del país y ver cómo volvernos, ahí sí, la palabra que me encanta, más competitivos. Porque el presidente actual ha sido muy enfático y muy explícito. El Ecuador va a firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles en el menor tiempo posible. Cuando hablamos de acuerdos comerciales y estamos hablando de intercambio de productos, y acá Ramiro maneja el tema de comercio internacional. Comercio internacional no es de un nombre más bien nuevo, simpático, pero hace 500 años se llamaba trueque. Yo tengo papas, tú tienes cebollas, yo te cambio, hacemos canjes. Ahora utilizamos monedas para eso. Pero ese canje se va a seguir dando. Conversaba hace unos minutos, hablamos de Otavalo. Otavalo es un polo turístico importantísimo, la Plaza de Ponchos es uno de los principales atractivos. Al 2016, según estudios hechos aquí mismo, ya vemos que el 35% es de producto importado, 35%, de acuerdo a un estudio. Parece que ahorita ya bordea el 45%. Esto es 2016, estamos 2019. Cada 3 años un 10%, estamos hablando que en 10 años más que ya la plaza de ponchos será la plaza de ponchos importados. ¿Saben lo grave que puede ser eso? Entonces, ¿cómo vamos a fomentar y generar nuevas producciones? ¿Qué pasa con la producción de lana en el Ecuador? Hace 100 años el Ecuador exportaba lana al mundo. De hecho, el Ecuador exportaba lana a Gran Bretaña. Actualmente el Ecuador importa, si no es el 100%, el 99.9. Es así de absurdo. Entonces el problema de la lana en el Ecuador ya se solucionó, ya todo el mundo desapareció. Entonces aquí sí hay que hacer un llamado muy pragmático. Tenemos que hacer un consumo responsable definitivamente. No vamos a poder estar fomentando el contrabando, pero sí tenemos que también ser prácticos y ver las otras aristas. Costo de oportunidad, ¿qué es lo que el consumidor busca? El consumidor busca, y aquí sí digo lamentablemente, primero precio y después calidad. Deberíamos buscar primero calidad y después precio. Pero buscamos precio. Si tenemos 6-1 la diferencia en camisetas o 2-1 en productos agrícolas o no sé cuánto a 1 en tabacos, la gente se va a ir por el bolsillo, lamentablemente. Entonces tenemos que ir buscando cómo distorsionar menos la economía, de ser el caso, para que ese comercio ilegal que existe, que genera fuentes de empleo irregulares, no solamente genere fuentes de empleo en el ámbito comercial, sino al reducir las distorsiones, probablemente el fisco tenga que sacrificar un poco de sus ingresos. Pero ese sacrificio de ingresos para el sector fiscal, para el Servicio de Rentas Internas, para el gobierno central en general, puede ser un generador importantísimo de empleo y de estructuración de cadenas de valor. Porque la idea no es solamente tener ponchos, la idea es tener ponchos a la venta. Del poncho bajamos a quien elabora el poncho, a quien lo cose, a quien lo fabrica los telares, y quién sabe poder pensar en retomar la producción de lana. La misma situación en el caso de tabacos, la misma situación en el caso de productos, mi debilidad, como digo yo, son los productos lácteos, pero productos lácteos elaborados, pero no pensando solamente en exportar leche por leche. El mundo exporta diferenciaciones, leche de la mitad del mundo, leche de altura, queso andino, comenzar a desarrollar innovación en un sinnúmero de ámbitos. Hablamos mucho de productos orgánicos. El producto orgánico tiene un valor diferenciado porque hay un consumidor que lo está buscando. Comercio justo.
Entonces, todos estos procesos que tenemos que ir corrigiendo hacia atrás en la economía, impuestos, tasas, aranceles, porque el impuesto directo o indirecto nos termina afectando, normas técnicas, e inclusive topar un tema que a veces puede ser sensible, que es el tema de productividad laboral. ¿Cuánto se produce por hora de trabajo en el sector textilero, en el sector tabacalero, en el sector agrícola en Ecuador, versus cuánto se produce por hora de trabajo en Colombia o Perú? No nos vayamos mucho más lejos, porque si ya nos vamos a Chile o nos vamos a países del primer mundo, la cosa se complica. Pero ¿cuánto se produce por hora? Y ya voy terminando, porque pero vamos por ese lado. Veamos los temas. Esto es un tema absolutamente transversal, nos afecta a todos los sectores de la economía, y uno de los principales trabajos que como país debemos hacer es fomentar un empleo pleno, que es lo que lamentablemente desde el año 2015 vemos que ha caído en ya aproximadamente un 10% y con tendencia a la baja. Buenos días, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, invitamos al abogado Mauricio Sáenz, director de Asuntos Corporativos y TAFSA Proesa Tanasa, afiliado a Philip Morris. Bienvenido y gracias por su participación. Muchas gracias, Ramiro. Es un gusto estar aquí en Otavalo. Gracias al rector por la invitación, gracias a la Universidad de Otavalo por organizar este foro. Venir después de Rodrigo y Javier. ¿Aló? Venir después de Rodrigo y Javier es complejo porque muchas cosas ya se han dicho. Lo que es interesante es que, como ustedes van a ver aquí, la comunalidad es que tenemos un problema serio en el Ecuador llamado contrabando, y al que hay que hacer de frente de una vez antes de que empiece a seguir afectando o que afecte más aún el empleo que está bastante afectado. Yo les voy a hablar un poco del sector nuestro. Yo represento al sector tabacalero. El sector tabacalero es un ejemplo claro de cómo políticas tributarias pueden llevar a un sector, al sector formal prácticamente a extinguirse. Si no frenamos esto, el sector tabacalero podría entrar en problemas. Hoy día nuestra planta opera al 18% de capacidad productiva. Entre el año 2015 y 2016 se incrementaron los impuestos en 73%. Las ventas formales cayeron 62%, pero no necesariamente cayó el consumo. ¿Por qué decimos que no necesariamente cayó el consumo? Porque nosotros vemos como aún en la vía pública se vende producto ilegal. En el Ecuador no es difícil identificar qué producto es legal y qué producto es ilegal. El producto legal tiene que tener no sé cuántos de ustedes sean fumadores, fumar es adictivo, causa enfermedades. No es una invitación a fumar en ningún caso, para estar claros y que no me hagan problema después por lo que estoy diciendo. Los cigarrillos en el Ecuador tienen que tener una foto que ocupe el 60% de los paneles frontales y posteriores. Cualquier cosa que no tenga esa foto es ilegal. Primer punto. Segundo punto, cualquier producto que se venda a menos del valor del impuesto, que es $3.78, es ilegal. Y en el Ecuador encontramos producto que se vende en la vía pública entre 70 centavos y $1.20. Ese producto no debería estar a la venta, porque además ese producto lo que hace es incentivar una de las cosas que legítimamente el gobierno quiere atacar y que nosotros apoyamos, que es la no iniciación de los menores de edad a fumar. Mientras más barato es el producto, más posibilidades hay de que los menores empiecen a fumar. Eso está mal, eso nosotros no queremos, pero no es responsabilidad nuestra el hacer cumplir con que los productos se vendan al precio que tienen que venderse, al menos el precio del impuesto. Ahora, estando en una universidad, un tema importante y es un llamado a todos. Nos quejamos muchísimo de la corrupción. Comprar contrabando es corrupción. Pongamos nuestro granito de arena y hagamos país, por nuestros hijos y por nosotros mismos. Primer punto. Segundo punto, ahora se habla mucho, y es un tema que hablábamos en la mesa con todos los que están aquí en el panel, emprendedurismo, es la palabra de moda. El emprendedurismo es algo que se tiene que aplaudir, pero siempre que el emprendedurismo se aplique cumpliendo con los marcos regulatorios establecidos, cumpliendo con las leyes que existen en el país, y que todos
tengamos los mismos derechos y obligaciones. El contrabando es competencia desleal. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el contrabando? Les va a hablar Javier, les comentó en el sector textil, Rodrigo algo en el sector agrícola. El sector tabacalero es un ejemplo claro de pérdidas gigantescas para el gobierno. Entre 2015 y 2018, el gobierno ecuatoriano, y todos ustedes tienen un folletico que habla de estos números, pero me voy a permitir repetirlos. El gobierno ecuatoriano perdió 436 millones de dólares solo en impuesto a los consumos especiales. Con los precios que hay, me aventuro a decir que eso no necesariamente resultó en una reducción del consumo, que era el objetivo legítimo de salud pública de los impuestos, es reducir el consumo en el Ecuador. Lo que estamos logrando es que el producto ilegal reemplace al producto legal, afectando recaudaciones fiscales, afectando de manera gigante al empleo, afectando a la industria nacional y generando inseguridad. El contrabando indirectamente también genera inseguridad. Voy a usar una analogía similar por el lugar en el que estamos. Javier hablaba del mercado central de Otavalo, que es un atractivo turístico. La inseguridad ahuyenta el turismo, el contrabando incrementa la inseguridad. Si no hay turistas, la cosa se pone bastante más compleja. Entonces pensemos más allá siempre de simplemente el ahorro que estamos haciendo. Hagamos país. En el Ecuador, sí, el Ecuador es de los pocos países donde hay el doble de impuestos que en 2015 y se recauda casi la mitad. Algo nos dice eso, creería yo, al menos a mí me dice mucho. Básicamente es eso. No sé cómo estamos de tiempo, Ramiro. 5 minutos más. Un minuto más. Solo reforzar lo que les decía es, no siempre culpemos al de al lado, no esperemos que las autoridades de policía que están aquí hagan todo, es responsabilidad de cada uno de nosotros cumplir con la ley. Basta con caminar y a los que fumen, otra vez, no es bueno fumar, pero a los que fumen, desen el tiempo de revisar que el producto que están comprando es al menos producto legal. Pasé al venir para acá por varios puntos de venta, el producto que se vende en la mayoría de puntos de venta es ilegal. Eso no es hacer país. Así que un llamado a que todos pongamos nuestro granito de arena y que pensemos más allá de cosas tan simples como solo el ahorro inmediato que hacemos. Veamos más allá de las implicaciones que el contrabando tiene. Muchas gracias, Mauricio. Ahora vamos a escuchar la experiencia de la doctora María Fernanda León, directora ejecutiva de Procosméticos. Bienvenida y escuchamos su punto de vista al respecto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación de la Universidad de Otavalo. Nos han traído acá a la provincia de Imbabura. Podemos aseverar que es una de las provincias más lindas que tiene el país. Más prometedoras en el tema de turismo, de la industria y demás. Nunca nos cansaremos de llegar a esta linda provincia, a esta linda ciudad de Otavalo y sus alrededores. Agradecer también a la universidad por armar un foro que haga que lleguemos a la ciudadanía con mensajes y con una realidad que a veces es desconocida, porque no todo el mundo sabe lo que está pasando en el país y uno compra un producto pensando que es legal porque ya a veces hasta se ha convertido en un hábito. Hábitos son aquellas cosas que de tanto repetirlas ya pasan desapercibidas y las hacemos mecánicamente concentrando nuestra atención en otros puntos. Ya se ha convertido muchas veces en el Ecuador un hábito en comprar algo que está en la calle, algo que nos ofrece cualquier persona, pero no sabemos de dónde procede. Entonces, bueno, represento como Procosméticos, somos la asociación que representa al sector, a todas las empresas que producen, fabrican aquí en el país, comercializan, importan productos cosméticos, todos aquellos también productos detergentes que utilizamos en el día a día, también productos absorbentes como pañales, toallas higiénicas, etcétera, etcétera, un volumen de mercado de alrededor de 2.300 millones de dólares al año. También represento a la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Venta Directa, un sector que genera mucho emprendimiento, microempresa. Representamos a aquellas empresas que comercializan sus productos a través de catálogo, en demostraciones. Bueno, ¿qué familia no tiene a alguien que le ofrezca un producto cara a cara, persona a persona o le muestre un catálogo? Entonces, bueno, sí, por eso puedo aseverar que represento también a uno de los sectores más bonitos, más interesantes, más atractivos, porque basta pensar cuántos productos cosméticos utilizamos hombres y mujeres antes de salir de nuestras casas. A veces pensamos que los cosméticos solo son maquillaje, incluso un perfume, tal vez es suntuario,
pero cosméticos son pastas dentales, son desodorantes, son shampoos, son jabones, una fragancia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién de ustedes utilizó algún cosmético antes de salir de su casa? Levante la mano. Los hombres no se sientan intimidados, también, un protector solar, etcétera, etcétera. Por ejemplo. Entonces, siempre decimos, el mundo de los cosméticos, de los productos de higiene doméstica y de los absorbentes están muy, muy adentro de nuestros hogares en la vida diaria. Los cosméticos existen desde que el ser humano se puso de pie. Y yendo al tema que estamos tratando, contrabando, informalidad y demás, sí es importante que ustedes conozcan que muchas empresas multinacionales, quizás en etapas anteriores hasta se satanizó al sector empresarial, se veía mal a una multinacional, se hablaba mal de ellas. También nosotros dentro de nuestra asociación tenemos pymes, mipymes, empresas medianas, que están generando un volumen muy importante de empleo y también muy importante de empresarios y empresarias independientes. Solo en la venta directa estamos hablando de alrededor de 800,000 personas, de las cuales en el Ecuador 97% son mujeres. En el mundo, 117 millones de personas se dedican a la venta directa y un 85% son mujeres. Y gracias a este sector hemos podido también luchar contra la violencia de género, porque una persona que se vuelve independiente a nivel financiero definitivamente puede luchar y enfrentar mejor ese tipo de situaciones. Pero ¿cómo le ha venido afectando el tema del contrabando, de la informalidad a este sector que genera tantos aportes, que da tantos aportes al país y a la vida de las personas? Transformación positiva de la vida de las personas, considerando que cuando cambia positivamente la vida de una mujer, cambia de quienes están a su alrededor. Hablaba de las multinacionales, le apostaron al país y trajeron producción al Ecuador. Mucho de ese portafolio del catálogo que ustedes encuentran se lo hace en el Ecuador. Y no porque las condiciones sean mucho más positivas que hacerlos en los países vecinos, sino que porque sus dueños, los accionistas, y porque vieron la necesidad también de poder generar empleo, emprendimiento y todo lo que conlleva la producción en el Ecuador. Sin embargo, para que ustedes sepan, por ejemplo, para muestra un botón, 99% de las fragancias que se venden a través de catálogo se fabrican en el Ecuador. Pero ha habido una ola gigantesca, porque no ha sido baja, para nada ha sido pequeña, una ola gigantesca que ha llegado a una cresta muy alta, de perfumes, por ejemplo, que se venden a través del Facebook, con una diferencia a veces de unos 5 o 10 dólares. Y nosotros nos preguntamos cómo llegan esos perfumes al mercado ecuatoriano, bajo qué control, y se promocionan tan libremente en las redes sociales. Entonces, cuando nos reunimos con nuestras señoras, muchas veces nos dicen, la competencia no es la empresa de acá, no es el catálogo de acá, no es del almacén de acá, es de ese mercado informal que se ha ido generando. Sí, yo creo que se ha ido generando, se ha ido incrementando a partir del año 2015. Y eso les afecta a esas señoras que a la final han optado por un canal legal, formal, justo, para generar un negocio propio. Sin embargo, se ven afectados. También, ¿qué pasa con las grandes fábricas que a veces las empresas nacionales se han puesto para producir fragancias? Cuando nos reunimos con ellas dicen, no, el contrabando nos está matando, vamos a reducir en un 15, en un 20% el nivel del empleo porque no nos da para más. Sin embargo, la informalidad que da trabajo a 1, a 2, a 3 personas, entre comillas trabajo, porque son negocios ilegales, entonces versus todo lo que está dejando de percibir el sector a nivel de empleo, el sector a nivel país, lo que está dejando de percibir en impuestos, también todo eso implica una crisis en la cual estamos entrando como país, porque estamos recaudando menos, estamos generando menos empleo, y todo eso proviene de este fantasma que es el contrabando, la ilegalidad y la informalidad. También tiene mucho que ver en temas de la ética. La ética es aquel marco de principios morales que tienen que estar impregnados en el espíritu de todo ciudadano, de todo ecuatoriano, ecuatoriana, de todo estudiante, de aquellos estudiantes que están en las escuelas, que sepan que el mirar el examen del de al lado para yo sacarme un punto mejor, eso ya es corrupción, eso no está bien. Cuando nos dan el cambio, cuando vamos a la panadería, a la tienda de la esquina y compramos algo, o a un restaurante, muchas veces ni nos fijamos si el cambio está bien dado. Yo personalmente comencé una campaña en mi familia y dije, revisen el cambio y vamos a ver si está bien. Mucho de ese cambio, sean 10 centavos, sean 20 centavos, sean 50 centavos, ¿qué es lo que hace la gente? Toma el cambio y se guarda en el bolsillo, a todos nos ha pasado.
Sin embargo, si somos un poco más conscientes, podemos darnos cuenta de que el cambio está mal dado. Y de 10 centavos, en 20 centavos, de 50 centavos por cada persona que va y compra un producto, se está generando un ingreso ilegal para quien está aprovechándose de los demás. Eso es corrupción. Queremos que el Ecuador se convierta en un país de ciudadanos éticos, íntegros. Íntegros significa que comulgamos con todos los principios morales. No puedo ser medio ético, no existe, no hay nada que sea incompleto, o es blanco o es negro, o es ético o no lo es. Que los ciudadanos, los jóvenes que son el futuro, el presente, el futuro de la patria, tengan ese espíritu ético de decir, esta noche quiero dormir en paz, esta noche quiero dormir tranquilo porque estoy apoyando al país. Quizás a lo mejor, por lo que hablábamos nuestros colegas, tenemos un costo de producción un poco más alto, sí, pero a veces son 3, 4 dólares, 5 dólares, pero si eso me va a dar la tranquilidad de poder dormir en paz, porque gracias a esa pequeña inversión estoy colaborando para que no se vaya el empleo del país, para que no ingresen los informales al país, entonces a buena hora. Sí, todo está basado en el precio y en cosméticos también tenemos una carga impositiva sumamente alta, no solamente son impuestos, son tasas. Alguien me decía, pero qué barbaridad, el margen de utilidad de las empresas es fenomenal en el Ecuador, comprar un perfume, supongamos un perfume, muestro otro botón de muestra, un perfume importado, ¿por qué es tan caro? Entonces, ¿por qué es tan caro? La gente no sabe. Porque tiene 20% de arancel, porque hasta hace poco tenía el 45% de salvaguardia, porque para pagar una tasa y entrar al país en ARCSA paga 904 dólares, luego se va al INEM, paga 247 dólares por partida, tiene el 20% del ICE, insumo de consumos especiales. Entonces uno puede decir, qué barbaridad, ¿cómo gana esa empresa ese margen de utilidad gigantesco? ¿Cómo ganan esas empresas de catálogo? Sí, la carga impositiva es sumamente pesada, pero bueno, nosotros como cámaras, asociaciones, estamos precisamente trabajando a nivel de entidades del gobierno para ver cómo podemos hacer más fácil la producción nacional, el comercio, el intercambio comercial con otros países, y en ese trayecto estamos, para eso estamos los gremios también. También decirles, por ejemplo, en el caso de restricción a las importaciones, porque alguien topó ahí el tema del proteccionismo, nosotros tenemos industria nacional, industria de muchísima calidad. No sé si ustedes sabían, pero el Ecuador tiene el segundo mejor alcohol para fragancia del mundo. El primero es Francia, por la zona geográfica, por la calidad de la caña de azúcar. Nuestro alcohol viaja al exterior y regresa convertido en perfumes. ¿Qué es lo que han hecho las empresas para generar valor agregado en nuestros productos? Fabricar en el país. Entonces, los productos, los perfumes, las fragancias hechas en el Ecuador, le están apoyando a una industria que podría ser potencial, de exportación de hecho. Estos perfumes se exportaban hasta el 2008 y hemos perdido alrededor del 67% las exportaciones del país, porque de aquí salían los perfumes a toda Latinoamérica, se exportaban a España, se exportaban a Italia, me refiero muy específicamente, sobre todo mucho más a lo que es catálogo, venta directa. Y también este rato están saliendo nuestros perfumes, tenemos una empresa en Guayaquil 100% nacional que está exportando ya a 8 países. ¿Por qué? Por esto de la caña de azúcar. Entonces, igual que el cacao, si acá tenemos el cacao, que los chocolates y los mejores chocolates salgan de nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a comprar productos del contrabando? Esos sueños grandiosos como país se nos van al piso. Y nos cuesta y nos frustra a quienes somos líderes gremiales, quienes viajamos a vender positivamente nuestro país al exterior. Y les decimos, vea, tenemos excelentes jabones, tenemos excelentes detergentes, shampoos y demás. Y de pronto vemos en el Facebook que aparecen toneladas de detergentes que cruzan por las fronteras y se venden a precios irrisorios y sin pasar por los controles sanitarios. Un producto cosmético, un producto detergente, pañales, etcétera, son productos sanitarios cuya calidad está íntimamente relacionada a la seguridad sanitaria. No en vano tienen que pasar por ARCSA, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Si un producto de esos entra de dudosa procedencia, puede hacerle daño a la salud y para toda la vida, Entonces no pongamos en riesgo la salud de nosotros mismos y de la familia cuando compramos, adquirimos productos de dudosa procedencia. Muchas gracias. Sí. Entonces, eso, sobre todo, acuérdense en la ética impregnada en el espíritu del ecuatoriano. Hagamos las cosas bien desde la primera vez. Muchas gracias.
Bueno, lo que nos han dicho los panelistas sin duda es una realidad que los empresarios la viven a todo nivel y eso finalmente recae en consecuencias que ponen en riesgo la salud económica de todo nuestro país. Haciendo un resumen, lo que nos dijo Mauricio, tenemos un problema serio de desempleo en el sector al que él representa, el tabacalero, y nos decía que, por ejemplo, la planta opera al 18% de capacidad productiva, que es muy baja. También que el contrabando afecta, y es fácil darse cuenta cuando ustedes consumen una cajetilla de cigarrillos de entre 70 y $1.20, entonces fácilmente se da cuenta que es contrabando. Y también que el Estado ha perdido 436 millones desde el 2015 al 2018, si me corriges, acerca de impuestos por el tema de las tasas que tenemos o la carga tributaria. También es importante analizar, María Fernanda nos comenta algo grandioso como es el tema de que las bases del alcohol que se exporta ecuatoriano es uno de los mejores del mundo, pues es un gran potencial para la industria nacional, para el desarrollo, para la generación de valor que debe irse incentivando. Y también los perfumes que llegan ilegalmente, que podemos ver que se comercializan en cualquier isla por cantidades por onzas, con diferentes aromas, que eso seguramente vienen del país vecino con precios sumamente bajos que pueden encontrar y cualquier persona puede acceder. Es muy importante. Y nos habló acerca de la ética, que es muy importante en este tiempo y que se debe promover en toda la academia como lo hacemos nosotros actualmente. Javier nos decía que el desempleo es muy grave, ¿no?, en el sector textil. Esta es una provincia textilera, tenemos nosotros mucho contrabando y él tomó un tema muy importante que es la defraudación fiscal, la falsa declaración aduanera, en el sentido de que se declaran precios sumamente bajos y esto podemos dar fe, la gente que trabajamos en Otavalo con la importación de textiles, podemos ver que se declaran costos sumamente bajos y realmente esto es un pan de cada día y está afectando mucho a la industria nacional. Aparte el sector de informal que existe y bueno, esto en el tema textil. Rodrigo nos habló de diferentes aristas, uno de esos era la producción de ajo, que no era local. Bueno, habíamos analizado hace unos años atrás que el ajo se importaba de China y la India y son ciertos, solamente tienen licencia ciertos importadores, es como un monopolio local en el cual solamente existe ciertas personas que pueden importar ajo, no quien quiera puede importar ajo. Entonces, eso es tema más bien técnico con referente a las barreras que existen para la importación, pero actualmente ya se está tomando en cuenta eso y es muy importante que lo tomemos. También acerca de la plaza de ponchos, pues en el 2015-2016 hicimos un estudio donde determinamos la cantidad de productos importados que se ofrecían. Estamos hablando de, en ese tiempo, un 35% de producto importado de China, India, Colombia, Perú. Entonces la plaza de ponchos se transformó en inauténtica, pasó de auténtica a inauténtica. Entonces eso es muy importante también. Y también aportando un poco de lo que decía Rodrigo, el tema es que no perdamos el diseño y la identidad, porque eso es clave para que pueda sobrevivir la plaza de ponchos. Bueno, ahora bien, en este segundo espacio y con la experiencia que ustedes poseen, coméntenos qué es lo que deberíamos hacer o vamos a proponer las alternativas de solución a esta problemática del contrabando desde cada rol que desempeñamos como academia, como empresarios, servidores públicos, artesanos o ciudadanos, por un Ecuador sin contrabando. Damos paso a María Fernanda para que nos pueda ayudar con las soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante y cabe destacar que, bueno, la mayoría de quienes están acá y de la universidad, gente joven,
Se habla mucho de los nuevos consumidores, de los millennials, de la generación Z y demás. Mis hijos están en esa ola. Y cabe destacar ese nuevo pensamiento de los jóvenes, ya que estamos en la universidad. Los jóvenes buscan ahora, los nuevos consumidores buscan, a diferencia de muchos años atrás, el que detrás de un producto exista, o que hay detrás de ese producto, exista proyectos de responsabilidad social que sean éticamente elaborados. No es el mero hecho de comprar el producto y ya, eso lo tenemos que difundir. ¿Qué hay detrás de un producto? Cuando hablaba Javier de un textil que viene de 50 centavos, ¿saben por qué es barato? Porque viene de países en los cuales a los niños les tienen trabajando. Son maquiladoras en las cuales trabajan 14, 16, 17 horas y no se contemplan los derechos humanos, entonces por eso son económicos. ¿Y por qué yo supe esto? Porque mi hija, que tiene 22 años, un día me dijo, mira, ¿sabes por qué son baratos? Ella hizo una pasantía, se sacó una beca, se ganó una beca, estudió en California y fue a Shanghái, hizo una pasantía y ahí está muy de cerca, y en la universidad les dieron a conocer. Esos textiles estaban hechos por niños que venían desde los 4, de los 5, de los 7 años. Por eso resultan tan económicos. Ahí cabe destacar ese espíritu de los millennials, de los jóvenes que dicen, no voy a adquirir ese producto porque está hecho por manos que no deberían estar trabajando, deberían estar estudiando. Eso para que ustedes lo conozcan. Entonces, sí, felicitar a estos jóvenes de hoy que buscan detrás de un producto, que buscan esa responsabilidad social, que buscan un cambio a nivel de país, a nivel del planeta, a nivel del medio ambiente, para tener un mejor presente y futuro para estas generaciones y las que vienen por delante. Qué bueno rescatar esa forma de pensar de los jóvenes, manténganse así y cada vez que vayan a comprar un producto piensen qué hay detrás de ese producto. Muchas gracias, María Fernanda. Javier, si nos puedes ayudar, ¿cómo proponer alternativas para la solución de esta problemática del contrabando? Gracias, Ramiro. Yo creo que María Fernanda dio en el centro del que hay que hacer, porque hay que efectivamente cambiar desde uno mismo, cambiar desde la familia, nuestros hijos, enseñarles el problema que hay detrás de aportar o de apoyar, actividades ilegales. Tú mencionaste el tema de la explotación laboral infantil, eso es pan nuestro de cada día en los países asiáticos, en África, que son donde más se están produciendo textiles hoy por hoy en el mundo y son los que están inundando gran parte de Latinoamérica. Tienes también detrás de estas actividades tráfico de armas, tienes detrás de estas actividades tráfico de personas, tienes detrás de estas actividades narcotráfico. Es decir, tienes un sinnúmero de actividades ilegales. Entonces tienes por un lado la parte humana con la explotación, por otro lado actividades ilícitas, terrorismo, etcétera. También tienes afectación al ambiente. Gran parte de las empresas de gran producción en países asiáticos y africanos no cumplen normativas ambientales como las que sí cumplimos nosotros en el Ecuador. La industria formal ecuatoriana está sumamente regulada en temas ambientales, mientras que en esos países incluso hay ríos azules donde están las fábricas de gin. Entonces ahí tienes otro gran problema. Entonces yo creo que María Fernanda dio en el centro en el tema de la conciencia. Pero después hay otras cosas que hay que hacer también, y ahí es donde entra la autoridad de control. La autoridad de control, llámese aduana, por ejemplo, para evitar la subfacturación que hablábamos y que Ramiro destacaba. Hay un sinnúmero de alternativas, de herramientas, de sistemas electrónicos que te permiten detectar cuando existe un intento de defraudación a la aduana, ya sea en valor, ya sea en origen, ya sea en clasificación arancelaria. Entonces hay que fortalecer esos instrumentos para evitar que exista contrabando técnico a través de las aduanas. Los controles en mercado, lo más difícil posiblemente, lo más riesgoso seguro. Nosotros hemos visto videos de operativos que se han hecho aquí, tanto en Carchi como en Imbabura, operativos que hace aduana en conjunto con Fuerzas Armadas y en conjunto con policía, y hemos visto incluso casos en los cuales ha habido funcionarios que han fallecido en los operativos, pero definitivamente hay que buscar una manera para que esos operativos puedan ampliarse a nivel nacional, con las debidas precauciones. Es importantísimo que la ministra del Interior, por ejemplo,
acoja esa responsabilidad y ahí a las personas de la Policía Nacional que están aquí presentes, llévenle ese mensaje a la ministra Romo. Es fundamental que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas se unan a esta lucha contra el contrabando. ¿Qué más hacer? Definitivamente mejorar las condiciones productivas del país. Mientras mejores condiciones tengamos para producir nosotros, más posibilidad también tenemos de competir contra este problema de la ilegalidad. Y solo para cerrar, yo quiero hacer énfasis en que todo lo que hemos dicho, los cuatro que estamos aquí y el resumen que nos ha hecho Ramiro muy adecuadamente, todo está afectando el empleo, todo nos está afectando a nosotros mismos. Es decir, nosotros estamos perdiendo oportunidades de crecimiento, estamos perdiendo oportunidades de atraer inversión, estamos perdiendo oportunidades de exportar debido a todo este comercio ilegal. Visitábamos el miércoles pasado una fábrica de confección que exporta y ellos nos decían, si tuviéramos una base de confeccionistas que pudieran anclarse a nuestra producción para exportar a los Estados Unidos, podríamos perfectamente llegar en menos de 2 años a exportar 300 o 400 millones de dólares y generar por lo menos 50,000 empleos directos. Eso es lo que necesitamos, pero si las bases están debilitadas por la competencia ilegal de todos estos que hacen contrabando, va a ser imposible llegar a eso que hoy parece un sueño, pero que realmente es realizable. Entonces, ese mensaje de María Fernanda yo lo destacaría, además de lo que tienen que hacer las autoridades de control y lo que hacemos nosotros desde el sector privado para apoyar a esas autoridades de control, porque como bien dijo Ramiro, esto es un trabajo de todos y la academia también nos tiene que ayudar con estudios de inteligencia para detectar dónde están los problemas. Así es, muchas gracias, Javier. A continuación, Mauricio, si nos puedes ayudar. Bueno, creo que otra vez ha dicho bastantes de las cosas que se podían haber dicho. Fundamental devolver la competitividad a la industria nacional. Tenemos industria nacional en varios sectores que está seriamente afectado por este ilícito. Fundamental el tema de concientización, lo que mencionaba María Fernanda, y yo aquí quiero agradecer otra vez a la Universidad de Otavalo porque que yo sepa es el primer foro de este tipo de nivel académico que se hace y es una iniciativa muy válida que debería replicarse ojalá en varias universidades del país y ojalá con más preguntas y respuestas, porque esto de que el discurso vaya solo de una vía no siempre es lo mejor. Nos hubiera encantado tener más tiempo para también tener un diálogo y el diálogo es fundamental. Alianzas público-privadas, yo aplaudo que el general Poveda de la policía está aquí. ¿Por qué? Porque creo que las discusiones público-privadas son fundamentales para alcanzar los objetivos. Si no conversamos entre todos los sectores, la academia, las autoridades y el sector privado, nunca vamos a solucionar estos problemas de raíz. ¿Quién más que el sector privado conoce de las particularidades o los problemas de su respectivo sector? ¿Y quién más que las autoridades conoce cómo hacer cumplir las leyes, que es el esfuerzo que llevan adelante y que Javier hacía referencia? Un llamado a las autoridades también para, a pesar de la dificultad de incrementar el número de controles que se hacen, se ha mejorado mucho, nos falta mucho por hacer. En el caso de cigarrillos puntualmente, de la información que nosotros seguimos en Twitter, por ejemplo, los decomisos que se dan en la frontera colombiana muchas veces son más que los decomisos que se dan en el Ecuador. Ahí está el problema que Rodrigo mencionaba, la gran cantidad, son 250 y tantos kilómetros de frontera, no es fácil controlar. Y capaz la última recomendación sería ser pragmáticos y bastante prácticos. Si es tan fácil identificar, en el caso de los cigarrillos, por ejemplo, el producto de contrabando con las fotos o imágenes que tiene el producto, ¿por qué no hacemos un esfuerzo del lado de las autoridades y no solo del sector privado de comunicar que producto que no tiene las advertencias de salud es ilegal y que ese producto sea decomisado? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo bastante simple de decir del lado de las autoridades, producto que se vende a menos de tal cantidad de dólares que es el impuesto mínimo, y lo mismo aplicaría para textiles, para cosméticos y demás, es ilegal, ciudadano no lo compre, y si las autoridades ven esto en la calle, confisquen, decomisen, y solo así vamos a crear un nivel de conciencia en el que la gente deje de hacer algo que fundamentalmente está mal, afecta el empleo,
afecta las recaudaciones fiscales y lo único que hace es es pan para hoy, hambre para mañana, hace al Ecuador insostenible en el largo plazo. Muchas gracias, Mauricio. Vamos con Rodrigo. Muchas gracias. Creo que se han hablado algunos aspectos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer indistintamente en qué sector? Obviamente, cuando hablamos de agricultura vemos ejemplos interesantes como lo que maneja Europa con las denominaciones de origen. Un queso parmesano no es cualquier queso duro de rallar, tiene unas características de producción y unas características geográficas únicas. Un vino, un Bordeaux, tiene que ser del Valle de Bordeaux. Un champán no es un vino espumante, es un vino que se produce en el Valle de Champagne en Francia. Cuando hablamos en Ecuador del café Galápagos, por ejemplo, es la única denominación de origen que nosotros tenemos. Sí tenemos denominaciones de origen en países vecinos, en Colombia hay cerca de 48, si no me falla la memoria, y Perú está en un proceso de desarrollo. Diferenciación. ¿Por qué tenemos estas características nuestras? Como dice María Fernanda, ¿por qué la caña de azúcar nuestra tiene estas condiciones únicas? ¿Qué sucedió y por qué la caña de azúcar del Valle de Yachay es esta? O sea, Urcuquí no es casual que se haya ubicado ese sitio y había un proyecto cañícola importantísimo para biocombustibles. Es porque el grado, las características de la caña producen un biocombustible de altísima calidad. La rosa ecuatoriana, ¿por qué es esto? Más allá del proceso de doble, porque hay las características únicas de tallo y durabilidad, pero adicionalmente el sector florícola ecuatoriano trabaja en diferenciación y variedades. Obviamente las flores son un tema de moda. Colombia cambia variedad entre 10 y 12 años, el Ecuador cambia variedades cada 6 años. Las patentes duran 10, o sea, antes de que se cumpla el tiempo de uso de una patente, Ecuador ya está cambiando, ya está innovando en nuevas cosas. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Definitivamente, se habla, el mundo entero habla de comercio justo. ¿Por qué no potenciar condiciones de comercio justo? Y más abajo me toca la otra parte de mis apuntes. Cuando tenemos una de las sobrerigideces laborales más altas que hay, sectores formales de la economía, porque esto también va en la colada, los sectores formales de la economía podrían estar vendiendo condiciones de comercio justo que no las cumple en ningún otro país del mundo casi, en banano, en cacao, y en cacao, justamente la cosecha de cacao se la maneja de manera artesanal, en su gran parte, y ese cacao fino de aroma manejado de manera artesanal se sustenta porque es artesanal, porque ahí viene el otro tema, la sobrerigidez laboral, si se aplicara a la familia, a las condiciones legales, pues no tendríamos competitividad. Ahí hay un tema que hay que trabajarlo con mucha fuerza. Pero claro, cuando hablamos de diferenciación, comercio justo, denominaciones de origen, no podemos dejar de mencionar que esto de aquí hay que hacerlo en sectores formales de la economía. Y ahí viene un combate frontal y directo hacia la informalidad, que no necesariamente es ilegalidad, pero lo que decía Mauricio, el emprendimiento no es solamente emprender por emprender, hay que darle facilidades al emprendimiento para que el emprendimiento, si bien en el mundo entero quien emprende no es que el 100% progresa a 10 años plazo, sino hay un porcentaje importante que se cae en los 2 primeros años. Si le damos facilidades al emprendimiento, y facilidades no dándole necesariamente más incentivos, con darle menos trabas es bastante. Emprendimiento es fundamental y el emprendimiento y la formalización para poder justificar que hay diferenciación, comercio justo, denominación de origen y otros aspectos, tienen que ser productos trazables. De lo que usted les llega al consumidor, ¿de dónde vino la camisa? Ah, esta camisa entró importada en el contenedor XXX que vino por Rumichaca o vino por Manta o vino por Aguas Verdes. Vamos determinando la trazabilidad hacia el origen primario del producto. Estos son temas fundamentales y las tecnologías de la información actualmente nos permiten hacer esto a través de un celular. Con un celular podemos identificar
si tiene ahora con el famoso código QR, y sabemos, pero hasta qué fecha se produjo el bien, lo tienen ciertas empresas. Estamos todavía, no diría en pañales en eso como país, creo que estamos en proceso de embrionario todavía, no llegamos a necesidad de pañales, pero es un tema que hay que hacer. Y como resumen rápido, menos es más. Menos impuestos, menos tasas, menos aranceles es más producción. Menos trabas laborales es más empleo. Menos normas complejas, entre comillas, innovadoras para decir que hacemos algo más complicado y más exigente, probablemente es más productividad y más comercio. Trabajemos con un concepto tan básico como que menos es más, y probablemente con menos trabas, menos problemas menos costos de producción, probablemente tengamos más facilidad de manejar aduanas, manejar temas de policía, y aquí hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos darlos, pero pensemos seriamente en trabajar de manera articulada, lo público, policías, SENAE, militares, etcétera. Los privados, utilicemos tecnologías de la información. Si hay un embarque de algo que entra, eso se va a una nube, esa nube se cruza con lo que dice SENAE, se cruza con lo que tiene la policía en un celular, que en mascarillas se identifica el camión, vienen las boletas, los códigos DIU y sabemos exactamente qué pasa, qué viene. Se cruza información y se cruza información también con el privado y vamos hacia consumidores. Sí es posible, sí es factible, sí es viable cambiar las políticas. Tenemos que hacerlo todos de manera articulada, sector privado, no solamente pidiendo al gobierno lo que nos gustaría, sino diciéndole, señores gobierno, lo que hay que hacer es esto, con nombre, apellido, puntualizaciones, es esto exactamente, no es nos gustaría que, porque el nos gustaría que implica que del otro lado alguien también especule qué es lo que le gustará al otro. O sea, tenemos que tener una comunicación absolutamente clara, sector privado hablando claramente y la academia juega un papel fundamental en un trabajo, academia, sector privado fundamentalmente, porque la academia aporta a los procesos innovativos de la producción y a través de un manejo conjunto ir a decirle, Estado, usted tiene la función de regular, tiene la función de controlar, pero nosotros tenemos la función de producir. Hagamos un país de desarrollo, hagamos un país de crecimiento y sí podemos hacerlo, pero de manera conjunta y para adelante. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por el aporte. Agradecemos a todos los panelistas por compartirnos su experiencia. En este espacio queremos también invitar al señor general inspector Lenin Bolaños, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional. Él compartirá información valiosa sobre esta problemática social. Muchas gracias. Panelistas, comunidad de la provincia de Imbabura, queridos estudiantes. De antemano quiero expresar un saludo muy afectuoso de los seres humanos denominados policías a ustedes y la oportunidad de poder compartir unos 7 minutos de una visión que quiero generar en esta problemática nacional del contrabando. Si vemos nosotros en la exposición de nuestros panelistas, vemos de estas 3 visiones de nuestros expositores, son 837 millones. Qué lamentable, pero verdaderamente una oportunidad como policía de 36 años y veo algo muy importante aquí en tema de la provincia de Imbabura. Se denomina la articulación de la Universidad de Otavalo. Si nosotros entramos a ese proceso de entendimiento,
de que la academia genera compromisos, pertenencias, porque son los estudiantes, los seres humanos y la generación, como bien lo plantean nuestros dos panelistas, la generación milenio. Nuestra institución también tenemos, casi el 47% son milenarios, nuestros funcionarios policiales. Y ahí viene el detalle, en nuestra exposición tiene un componente fuerte de la estructura organizacional del Estado. Qué importante la exposición de decir que hay que educar, nivel de pertenencia, amor al país, y lo que sí es importante es la educación. Por ahí va el tema del cambio generacional, educación. Y quiero compartir yo una visión de 3 provincias. Tengo 36 años de vida institucional y empecé siendo un joven educado en el tema de la universidad en la policía de España. Me especialicé en tema de antiterrorismo, pasé 2 años y soy parte de la estructura de una de las mejores unidades del mundo, que es el Grupo de Intervención y Rescate, Policía Nacional. Ahí aprendí a valorar algo. Sin conocimiento, sin educación, no se mejora. Y ahí viene la exposición que digo de los 3 provincias, cuando uno sale de unidades especiales, porque ahí tenemos todo. Tenemos instalaciones, tenemos nivel de pertenencia, y los líderes que son nuestros comandantes han sido también la oportunidad de especializarse afuera y en la parte interna. En esta estructuración, cuando uno sale, y salgo a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, una provincia nueva en el 97, y me di cuenta de algo: no había educación, no tenían universidades, tenían que salir nuestros chicos al tema de Manabí, Pichincha, Guayas, una gran parte, y no se quedaban también en la Universidad de Quevedo y Babahoyo, porque también no tenían un nivel de calidad, y se iban, nuestros estudiantes de Santo Domingo se iban a Azuay. El pase después de Santo Domingo, tuve la oportunidad de estar en el Azuay, y mis compañeros policías no querían ir, porque tenían un nivel de enfoque de rechazo. Cuando tuve la oportunidad de estar en el 2004, 2005 y 2006 en Azuay, entendí, tiene una diferenciación en el tema de la corresponsabilidad de respeto por la educación. A pesar que tiene un problema muy profundo en el tema de migración, que tiene una identificación desde el punto de vista generacional, es decir, el joven a partir de los años 90, cuando sus familiares salieron a Venezuela, después migraron a Estados Unidos, vi un cambio generacional, y es la educación, y es una de las provincias más respetuosas que tiene a la gente de la ley, es decir, a nuestros policías. Y en eso tuve la oportunidad con 3 universidades y una doctora, psicóloga, antropóloga, Juanita Versosa, decía: oiga, general, yo era coronel, oiga, coronel, qué importante que es su visión de poder decirle que la academia le ayude a usted como policía, porque hay un mejoramiento y un entendimiento de profesionales y sobre todo jóvenes que están formando en las diferentes profesiones. Tuve la oportunidad de decirle: présteme 12 chicos que están en tema de la Facultad de Psicología, y tuvimos 12 chicos que nos ayudaron en una orientación desde el punto de vista del ser humano policía. Nos hicieron un tratamiento a nuestros compañeros, porque una gran parte, casi el 70%, eran extraños de esa provincia. Nuestros policías eran muy lejanos, eran de Pichincha, imbabureños, carchenses, y estábamos al otro lado, a la parte sur. Entonces, no había el acomodo, y ellos generaron una política generacional a través del ministro Serrano, que los policías tienen que estar cerca de su territorio, y hubo un mejoramiento, un compromiso a nivel de pertenencia, y se identificaron con su ser y deber ser. Es decir, yo soy de Imbabura y tengo que trabajar más aquí, porque me conocen y sobre todo voy a cuidar a mi familia. Y quiero yo terminar viendo un escenario, porque la policía sí está inmersa en hacer cambios. Les comento que nosotros, aquí tengo al comandante de la policía de contingencia fronteriza, le denominamos.
¿Por qué creamos esta policía? Porque hay una gran afectación desde el punto de vista de ese producto ilícito que ingresa al Estado ecuatoriano e ingresa prácticamente por dos partes, frontera norte y frontera sur. Y es ahí donde la explicación de uno de los panelistas es poder construir. Para construir tenemos que irnos anclando trabajo en equipo, con una sinergia desde el punto de vista político, de vista ciudadano y de vista de autoridades. Porque si el policía quiere trabajar solo, créanse que no vamos a poder. Y aquí tiene un tema muy importante que estamos construyendo, para el tema ya con la problemática que tenemos geopolítica de nuestro vecino del norte, estamos generando ya la Dirección Nacional de Policía de Frontera, que nos va a dar una caracterización de identidad. Vamos a entrar a un proceso de capacitación, de comprensión de nuestros seres humanos, policías, y sobre todo con la ayuda de la estructura de la empresa privada y del Estado, que eso es lo que nos hace fuertes a nivel de conocimiento y poder actuar dentro del marco jurídico y constitucional. Y para terminar, estamos prestos, la Policía Nacional del Ecuador, para generar compromisos con ustedes jóvenes. Este mensaje quiero enviarles a ustedes. Este proceso que estamos realizando ahí en su universidad tiene un nivel de pertenencia, de conocimiento. Muy poca gente genera esto. Tuve la enseñanza de Azuay, hoy tengo a nivel de Imbabura, a través de su Universidad de Otavalo, a través de sus directivos y sobre todo en el tema del estamento gubernamental y privado, como bien lo decía nuestra querida María Fernanda. Una visión muy clara que ya dijo, mi hija tuvo la oportunidad de entrar a un proceso de beca, se fue tan lejos, ¿no? Estados Unidos, y después se fue a Shanghái, en China, y ahí valoró algo, que se dio cuenta, porque generalmente los líderes no vemos, el líder observa profundamente, y teniendo una hija milenaria, dijo, oye mamá, ya me doy cuenta, porque allá trabajan jóvenes, niños, y el niño tiene que tener un cumplimiento de derechos de un Estado, disfrutar, jugar y estudiar. Y eso generalmente en otros continentes, en otros países no se cumple. Ahí viene el tema. Ustedes jóvenes, ustedes tienen el valor agregado, el plus. Con este conocimiento que le da su universidad, generar más compromisos, hacer una apertura de diálogo con otros chicos que están en las universidades a nivel país, comprender la dinámica del comercio internacional, comprender la dinámica de los actores que estamos actuando contra este mal. El señor Coronel Pozo, que es el director de la Policía de Contingencia Fronteriza, estamos haciendo un proceso. Hasta el 2021 nos dio el Estado una programación ante unas estrategias y tenemos 98 millones hasta el 2021. Ya estamos construyendo justamente, hoy terminamos ese proyecto para poder activar a la Policía de Frontera y ahí pedirles a nuestra empresa privada, al Estado, que nos ayude. ¿En qué? En tener este contacto, que veo que nuestros compañeros policías ya están en en este auditorio bonito de la Universidad de Otavalo. Aquí deben estar nuestros compañeros policías de Otavalo compartiendo este auditorio y haciendo una interrelación con los jóvenes de esta hermosa universidad en esta ciudad de Otavalo. Nuevamente mi compromiso como policía, porque somos transitorios los generales. Mis compañeros se quedan con un nivel de conocimiento y pertenencia, de poder construir y atacar a este mal que nos está afectando a nivel país y al mundo, el contrabando. Muchas gracias. Muchas gracias, General Bolaños, por su aporte. A continuación, vamos a dar paso queremos invitar a la audiencia a dialogar con nuestros panelistas. Por favor, solicitamos las preguntas o aportes puntuales al respecto, mientras el equipo de protocolo de la universidad nos ayuda con el micrófono.
Ok, muy buenos días con todos. Muchas gracias y felicitaciones por el evento. La universidad está complacida. Mi nombre es Dani Cifuentes, director de la carrera de Derecho. Tenía dos puntualidades muy concretas. Una respecto a sumar, ¿no?, al tema del vino, al tema del queso. Nosotros en Otavalo también tenemos artesanías textiles que son otavaleñas y que hemos venido trabajando en ello. La universidad presentó una propuesta al gobierno para financiar no una denominación de origen, sino una marca de certificación. ¿Okay? A través de una marca de certificación, poder diferenciar los productos que se encuentran en la plaza de ponchos respecto a aquellos productos que son importados, y seguimos trabajando en ello. Una de las preguntas más importantes y que creo que es llamar a la reflexión, y es que, como dijo el compañero del Ministerio de Agricultura, hace 100 años nosotros exportamos lana, ¿ok? Y eso nos llama a una interrogante y nos dice, tenemos un eslabón que cerrar en esta cadena, porque los compañeros nos llaman a consumir productos nuestros, pero claro, sabemos que el 99.9% de lana está siendo importada. Entonces, claro, y nosotros como tabaleños éramos los principales productores de lana. Y nosotros como tabaleños la provincia de Imbabura fue la primera productora de cabuya para guardar, para hacer sacos, para guardar papas, para el arroz, para el azúcar. Y sabemos que en un año concreto la industria del plástico eliminó totalmente esta producción. Entonces nosotros tuvimos que migrar a otras actividades. ¿Okay? Entonces, Imbabura, que se dedicó exclusivamente a la producción de cabuya para esto, como materia prima, ya no lo hace. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué tanta capacidad tendríamos o qué posibilidad tendríamos que los compañeros tengan la posibilidad de poder comprar lana al Ecuador, algodón al Ecuador? Porque si es que los compañeros hablan, ¿no es cierto?, de el tema de tráfico, ¿no es cierto?, hay trata de personas, estamos estudiando el tema de trata de personas, incluso aquellos otavaleños. Otavalo es lamentablemente Otavalo es una de las ciudades que más niños son tratados para trabajo en Chile, en Colombia, en Brasil, no solamente en tema de venta, sino también en temas de maquila. O sea, no solamente son niños de otras ciudades, otros países los que están trabajando ahí, sino también son niños otavaleños, que luego de haber migrado del campo, porque ya no tenemos borregos, ya no tenemos producción allá, tuvieron que buscar otras alternativas. Entonces, cuando nosotros compramos lana o compramos productos de materia prima en otros lugares, también existe ahí trata de personas. Y la pregunta es, ¿qué capacidad tenemos nosotros de cerrar ese eslabón y de devolverle, ¿no es cierto?, devolver a esa cadena completa? No solamente hablar de comprar aquellas personas que importan de manera legal, aquellas personas que están produciendo y están dando trabajo, pero la materia prima se está dejando de lado. ¿O cuál es la alternativa que nosotros tendríamos como país para poder cerrar este eslabón? Muchas gracias. ¿Prefiere la visión del ministerio, que no es del ministerio, no, hay que aclarar? Nada que ver con el Ministerio de Agricultura. O desde el lado Cámara textil. de Agricultura. Yo puedo contestar rápidamente la parte de textil, porque en la parte agrícola mejor no me meto, porque ahí el Rodrigo me mata. Pero voy a ser muy simple en la respuesta. Este es un tema de competitividad. Si queremos volver a la lana en Ecuador, o al algodón, o a cualquier fibra, sea animal o vegetal, ecuatoriana, tenemos que ser competitivos y le tenemos que dar valor al producto que termine después de usar esa materia prima. Ese ha sido el gran problema. Nuestra lana era excesivamente costosa, punto uno, y no era de la calidad que se requería para luego sacar un producto que se demande correctamente en el mercado externo, porque no hay mercado interno para hacer realmente una actividad productiva alrededor de la lana. Es bastante complejo, el mundo de la lana es muy costoso, entonces ahí hay una dificultad. Y lo mismo pasa con el algodón. Nosotros en el Ecuador tenemos a duras penas 120 toneladas de algodón en fibra.
al año, consumimos más de 20,000, ¿no? Pero esas 120 toneladas valen 25% más que el algodón que viene de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, de México o de Egipto, 25% más, sales de mercado. Pero, vuelvo a decir, si encuentras un nicho donde realmente pueda ser competitivo a pesar del costo de la materia prima, y Otavalo tiene una ventaja clarísima, que es el tema ancestral, el tema histórico, el tema comunitario, el tema indígena. Si logran conceptualizar eso para ponerlo en el mercado externo, quizás es bueno volver a tener ovejas que haga en el Ecuador para tener lana ecuatoriana. Si no, es mejor traer la lana de Uruguay, es mejor traer la lana de Argentina, es mejor traer la lana de Nueva Zelanda, de Australia, que tener las ovejas aquí, porque es demasiado costoso y ya digo, no cumple los estándares de calidad. Va por ahí un poco la problemática. Competitividad, gracias María Fernanda, es competitividad lo que estamos hablando en general en este foro. Quisiera ampliar un poco y voy a topar lo que tú mencionabas. Están trabajando en una marca. Una marca, ahorita me dice excelente, ahí es donde discrepamos un poco. Una marca es una marca, ¿ya? Una denominación de origen. ¿Por qué Europa no ha desarrollado marcas país o marca, el Valle de Champagne no es una marca? Porque hay características únicas que nadie más las puede replicar. Entonces, cuando nosotros trabajamos de una diferenciación puntual desde el origen del producto, entonces comenzamos a creer, ok, tenemos un algodón 25% más costoso. ¿Por qué es más costoso? En calidad es el mismo tipo de algodón. Comenzaría a hacerme preguntas, porque con el 99.9% de importaciones, desarrollar 20,000 versus 120, comenzar a crear retomar algo que teníamos hace, no sé, 60, 70 años, hasta los 90, mejor todavía. Pero la idea es ver qué diferenciación tenía esa lana que genere, bien sea comercio justo, bien sea no trabajo infantil, bien sea perpendicularidad de los rayos solares o historia, que haga que el consumidor la valore por otro lado. Voy a dar dos ejemplos. Ecuador tiene una fábrica, una producción de chocolates, producen alrededor de 300 barras al año, 300 barras al año. Se maquilan en una empresa bastante grande, pero cada barrita que es de cacao fino de aroma certificado con una serie de parámetros adicionales, se comercializa en alrededor de $300. Se la compra a través de internet y se la transporta a través de DHL. 300 barras, o sea, productividad, olvídese, no hay. Es imposible pensar en volúmenes. Entonces, ese es un ejemplo, porque el Ecuador produce el 70% del cacao fino de aroma, que no es un cacao que vaya a competir jamás con Costa de Marfil, por ejemplo. Sin embargo, a veces no hacemos el trabajo completo puertas adentro, y de los 500, 600 millones de dólares que exportamos en pasta de cacao, resulta que muchas veces, entre pastas y pepa, muchas veces por sapos, porque no completamos el fino de aroma, entonces complementale con el tradicional, resulta que nosotros estamos pagando cerca de entre 60 y 70 millones de dólares al año en multas por temas de calidad. O sea, tenemos que hacer un trabajo puertas adentro importantísimo, muchas veces en capacitación y formación, ni siquiera en inversiones exuberantes. Hay una finca que produce cacao en Esmeraldas, el vecino vende el saco de cacao entre 80 y 100 dólares, esta finca puntual hizo una inversión de $3,500, o sea, $3,500, y puede comercializar cacao en este momento a 280 y 350 dólares el saco. Lo fermentó bien y lo secó bien, no hay todavía denominaciones de origen ni nada particular. O sea, sí se puede, pero hay que hacer un trabajo hacia adentro de formación, concientización y lo más importante, buscar el mercado que lo vaya a adquirir con esas características.
que sí existen. Pensemos en mercados nicho. O sea, no vamos a pensar en exportar esta fibra, estas 120 toneladas, haciendo el trabajo completo. Voy a soñar un poquito más. Y decir, vamos a exportar a Europa. Me parece lindísimo para el discurso, me parece perfecto para la foto. Pero si en vez de pensar en Europa, estamos pensando, y ahora que veníamos conversando aún, que no es tan pueblito, pero pensamos en Lausanne, en Suiza, al sur, en la Suiza francesa, y nos enfocamos en vender eso en ese pueblo, inclusive el trabajo de comercialización, mercadeo, inteligencia de mercado se nos hace mucho más fácil. Un minuto más, porque lo que acaba de decir Rodrigo es clarísimo. Pero miren lo que ha hecho Perú con la alpaca. Ahí tienen el modelo que habría que estudiarlo, analizar, pero yo diría ecuatorianizarlo, pero la alpaca peruana está posicionada en el mundo de una manera que a pesar de su altísimo costo como materia prima, luego se traslada a un producto final que puede costar cualquier cosa, cualquier cosa. Hay bufandas de alpaca que posiblemente en costo, estemos hablando de $20–25 de costo, que se están vendiendo en tiendas de Gucci en 5.000 euros, hecho en Perú. Entonces, sí es un tema de marca alrededor de esto y denominación de origen si le quiere sumar, pero sobre todo hay que entender el modelo de negocio, eso es lo que hay que ver. Y lo último que dijo Rodrigo, estos son productos de nicho. Entonces hay que encontrar, identificar ese nicho y qué busca ese consumidor. Y en función de eso sí decir, ok, hay negocio, hay oportunidad, volvamos al… Porque si no, ¿sabes qué? Entramos a la nostalgia. Y en la nostalgia a veces no hay negocio. Pero el modelo de la alpaca peruana es para estudiarlo porque ellos han logrado con un producto carísimo posicionarse en el mundo entero, sobre todo en Europa y en Japón, con precios espectaculares y en Estados Unidos también, ¿no? Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias a todos los panelistas, gracias por la exposición, gracias a la universidad por haber hecho estos aportes que son meramente un aporte que le da a la ciudad y a la zona norte, pero mi pregunta va enfocada, ¿qué hacemos con todo ese contrabando que se da como contrabando de hormiga? Porque aquí podemos decir que toda la zona norte, en la provincia de Imbabura y la zona norte, de 4 familias, una persona va a ser cacharrera, una persona que venga trayendo contrabando. Pero ¿qué hacemos con todas esas personas que no van a poder migrar hacia un trabajo que lo puedan tener dentro de una empresa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo aseguramos todo ese trabajo si no le ofrecemos otra fuente de empleo? ¿Cómo hacemos que todo ese sector, todas esas personas que empiezan a hacer contrabando en toda la zona norte, que viene afectando también la provincia de Imbabura, porque viene trayendo desde Colombia o también de Perú todo ese tema de contrabando? ¿Cómo hacemos de cambiar ese tema de mentalidad? ¿Cómo le ofrecemos un cambio de cultura a esa persona? Porque necesitamos cambiarle ese chip de mentalidad, que no somos un país solo de paso, de contrabando, que solo aquí se venga a exportar de otros países, de por aquí se pase como vía legal todo ese tema de productos y que se quedan y que hacen efecto tanto en la producción nacional, que hay que defenderla como ustedes decían, pero buscando los mecanismos legales y de cómo migrar todo este tema de trabajo hacia otras fuentes de trabajo seguro. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad de esas personas que están haciendo de uso de fuente de contrabando por todo el sector, tanto norte y sur, y que afecta principalmente a las industrias nacionales? ¿Cómo cambiamos esa forma de mentalidad de las personas? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Mil gracias por la pregunta y la verdad que estábamos hablando y creemos que es excelente. Primer comentario que haría es: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Seguimos creciendo los niveles de contrabando y afectando a la industria local, o a través de canales educativos y de concientización de la gente, como tú mismo lo planteabas, tratamos de preservar la industria local, generar más empleo y a largo plazo generar fuentes de trabajo? Todos queremos trabajar y el derecho a trabajar es un derecho constitucional, es dar de comer a tu familia y demás. Pero te voy a contar la historia de lo que ha pasado con nuestra industria puntual.
Si te vas al año 2006, en el Ecuador se vendían alrededor, ni siquiera 2006, 2010, 2012. En el Ecuador se vendían 2.600 millones de cigarrillos. La incidencia de consumo en el Ecuador en realidad es bastante pequeña comparativa con el resto del mundo. Ahora se vende 700 millones, menos de la tercera parte. El consumo no ha caído. Habían más de 1.000 hectáreas de tabaco cultivadas en el agroecuatoriano, hoy no llegamos a las 300. Generábamos más de 1.000 empleos directos, hoy somos alrededor de 400 empleados. Y esto es consecuencia del contrabando justamente hormiga que entra por gotita en gotita. Y lo que va a terminar causando es que si no lo frenamos a tiempo, la industria va a terminar siendo prácticamente desapareciendo. Hoy día la situación no es esa. Preservamos algo de competitividad, pero podríamos generar bastante más empleo, el doble de impuestos y tener una industria que sea competitiva, que hasta podría exportar. Hoy tenemos una fábrica acá, pero al 18% de capacidad productiva se va volviendo insostenible. Entonces yo creo que el ejemplo de la industria tabacalera, y aquí hay que, un pedido a todos, cuando hablamos de cigarrillos, sí, hay que sacarnos del sombrero ideológico de es bueno o es malo, sino verlo de manera pragmática y decir, aquí hay un problema serio que está afectando empleo, está afectando recaudaciones, está creando inseguridad y hay que cortarlo de raíz, independientemente del producto e independientemente del sector. No sé si en algo contesto tu pregunta porque es bastante compleja la pregunta, pero por ahí bien. Así muy brevemente nada más. En alguna red social yo veía, bueno, pues que el contrabando genera emprendimiento ante la falta de empleo, pero eso significa pan para ahora, hambre para mañana. Y cuando nos volvemos emprendedores tenemos que pensar a mediano y largo plazo. Pensar en que tiene que ser un negocio sostenible que incluso pueda ser heredado por nuestra familia y de la manera ética y de la manera correcta. Y que, bueno, supongamos en el sector cosmético, se puede hacer cosméticos, sí, en laboratorios tiene que cumplir una serie de condiciones, pero inclusive ARCSA, que es la agencia de regulación que otorga la notificación sanitaria, tiene jornadas para emprendedores. Entonces, pasan por esas jornadas de emprendimiento, emprendedores para apoyo para ellos, no se paga ninguna tasa, pasa por una auditoría, les capacitan y a la final terminan obteniendo la notificación sanitaria. Entonces nadie ha dicho tampoco que los emprendedores no les va a ir bien aquí en el país. Tal vez hace falta un poco más de conocimiento, ingresen a estas entidades tipo ARCSA y vean qué hay para emprendedores. Pero es importante pensar a largo plazo, negocios sostenibles, negocios que nos permitan dormir en paz y que sepamos que si comenzamos como jóvenes un negocio sea correctamente bien hecho. Eso asegura, no hay nada que hacer, asegura el que nuestro negocio va a permanecer por más largo plazo. También el riesgo, recuerden que el contrabando es un delito penal sancionado con prisión incluso. Entonces, si yo estoy ingresando por un tema de emprendimiento a negociar productos ilegales que entran por debajo, estoy poniendo en riesgo también hasta mi reputación como profesional y como persona. Y la imagen personal y la profesional no es negociable. No por un valor en dinero puedo negociar en temas éticos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Seguir haciendo este tipo de foros. Por eso felicitamos a la Universidad de Otavalo. Hacer este tipo de foros en más universidades, en más sitios donde se concentra la población para ir creando conciencia. Y repito nuevamente que estos jóvenes que tienen una conciencia más firme en estos temas de responsabilidad social y de temas éticos, difundan, expandan ese sentir, esa forma de pensar en el resto de la población. Estamos en las manos de nuestros jóvenes, esa es la esperanza que tenemos. La pregunta es excelente porque es justo el gran problema del país. No me quiero meter en política, pero sí dejar un mensaje. Y me voy a coger de las palabras de Rodrigo del menos es más, ¿no? Escojamos hacedores de política pública que faciliten los negocios en el país, porque de esa manera no va a haber justificación para hacer actividades ilegales. Y de esa manera, esa gente que hoy solo tiene esa alternativa para tener una fuente de ingresos, podrá de alguna manera insertarse, ya sea por la vía del emprendimiento o a las empresas que ya están formadas,
llenar esos espacios, hay un 82% de capacidad instalada para llenar en una fábrica, ahí va a haber opciones, pero escojamos bien a quien nos está generando las políticas públicas en el país. La rigidez de los últimos 12 años han impedido que se genere empleo. 4 de cada 10 ecuatorianos son los privilegiados que tienen empleo pleno. Es decir, 6 de cada 10 les toca hacer lo que tú has dicho. Y eso es por culpa de que hay rigidez en un sinnúmero de normas y no somos competitivos para poder invertir. Ahí está el quid de la cuestión, esa es la solución. Mientras tanto estamos abocados a este desastre que es el comercio ilegal y a destruir empleo y a generar estas actividades delictivas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias, señor moderador. Me presento, soy el magíster Santiago Núñez de la carrera de Comercio Exterior. Buenas tardes con todos. Me permito en primer lugar felicitar por este evento que se ha realizado la mañana de hoy a las autoridades de la universidad y a los panelistas, porque me parece que es una de las primeras iniciativas en donde se ha vinculado a la academia en esta lucha contra el contrabando, tal como se ha denominado el foro. Y me gustaría también que estuvieran presentes entidades, así como está la policía, dirigentes de entidades públicas también, porque cuando nosotros observamos la creación del Plan Nacional de Lucha contra el Contrabando en el marco de comercio y producción en 2017, las 20 instituciones que estuvieron presentes fueron de carácter público, de alguna manera. El contrabando en este sentido, yendo a la parte etimológica, viene de la lucha de todo lo que tiene que ver, de todas las actividades en contra de la ley, y creo que es una actividad que concierne a todos y por eso agradezco este foro. Ahora bien, de alguna manera cuando trabajaba hace algunos años en la empresa privada, nosotros hacíamos algo que se denominaba triangulación. No voy a nombrar la empresa en Quito, pero se hablaba de eso y me gustaría dirigir esta pregunta a Rodrigo, que manejaba un tema de origen o topaba el tema de normas de origen. ¿Cuál es su criterio al momento de nosotros hacer una operación de comercio internacional, como la triangulación, traer un producto, entendida como traer un producto, ¿no es cierto?, de un país y que no pague los impuestos en el país que está importando y pase directamente al comprador final? Esta sería una práctica entendida dentro de lo que va en contra de la ley, ¿podría ser considerada como contrabando? ¿Sí o no? ¿Y qué se está haciendo desde el sector privado? Porque esa era una de las preguntas que yo tenía para complementarla, ¿no? Porque se había comentado que se está haciendo acciones, está tomando acciones de la parte privada para eliminar de alguna manera estas acciones ilegales, no tanto entendido el contrabando como importación de materias primas o de productos ilegales que atenten contra la